¿Y será una simple representación o habría algo más detrás? En estas cavernas se empezaron a encontrar las primeras manifestaciones narrativas del ser humano. De hecho, el primer cuadro narrativo está en una caverna en Lascaux, en Francia, y el primer cuadro narrativo lo que manifiesta, o más bien lo que presenta o la escena que representa es un cazador muerto enfrente de un bisonte herido, con los intestinos colgando. Esa es la primera obra narrativa que existe. Esta es una obra, por supuesto, no del arte rupestre, sino del arte urbano. Esta obra es del grafitero más conocido del mundo, que me imagino que saben alguno de ustedes quién es. Banksy, sí, esta obra es de Banksy. Y bueno, lo que está tratando, y por eso la traemos a colación acá, lo que está tratando de hacer Banksy, es generar, ¿no?, esa conexión tan evidente que existe con la práctica artística y con la represión que se le hace a la expresión en el espacio público, que más adelante hablaremos de eso. Siguiente, por favor. Cuando estábamos preparando la conferencia nos llegó esta frase que nos hizo pensar aún más en cómo podríamos trazar efectivamente puentes de unión y de cercanía entre la práctica actual de graffiti. Cuando digo actual estoy hablando de los últimos 45 años, y lo que se llevaba a cabo en las cavernas de Europa, específicamente España y Francia. Si ustedes dan lectura a este pasaje, se dan cuenta que la práctica superaba la idea de riesgo, y era más importante, se sentía más importante el sentir o el deber de expresarse que los mismos riesgos. Entonces, cuando leíamos esta cita nos parecía muy curioso cómo el artista rupestre tenía que tener cuidado de los osos y de los leones, y hoy en día el artista graffiti pues tiene que tener cuidado de unas versiones un poco más sofisticadas de osos y leones en la calle. Entonces, digamos que en principio podíamos generar un punto de encuentro, pero el punto de encuentro necesariamente, y no quisiera forzarlo, es entre el arte rupestre y el graffiti. El punto de encuentro verdaderamente es un punto de encuentro que también coinciden ustedes, y es cómo la expresión se volvió intuitiva, de cómo si miramos hacia atrás y empezamos a identificar dónde se encuentran los primeros orígenes de las narrativas, de las representaciones y por supuesto de la comunicación en espacios públicos, estamos hablando del mismo o del preciso origen del arte y de la manifestación artística humana. Siguiente, por favor. Pero entonces hagamos otra pregunta. ¿De dónde surge el tema de contar historias? ¿De dónde viene el tema de contar historias? ¿Está en nuestra naturaleza contar historias? Eso es lo que buscaba, digamos, dentro del planteamiento que tiene esta conversación, es verificar que no estábamos diciendo algo sin sentido. ¿Cómo podemos comprobar nuestra naturaleza narrativa? Y nos pusimos a pensar en la expresión infantil. Adelante. Bueno, este es uno de los proyectos que más hemos querido en Vértigo Graffiti. Este proyecto partía de un insight muy básico. La obra se llamaba El niño que pintaba la pared, y lo que buscábamos era generar una reflexión, otra vez un punto de encuentro entre el niño que raya la pared, el niño que se expresa y el grafitero. A los niños, estos niños, digamos, estaban empezando a desarrollar sus habilidades orales y, digamos, estaban en una fase muy importante de representación a través de garabatos. Lo que hicimos fue construir una historia gráfica de todas las representaciones de los niños y adicionalmente lo pintamos en las paredes del jardín. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de las personas que nos contrataron al darle un visto bueno a este proyecto? Y es que en muchas ocasiones las representaciones que se hacen del imaginario de los niños viene desde la perspectiva adulta. Viene del sentido con el cual el adulto dota a su entorno.
Pero ¿será que el niño es un incapaz? Y muchas veces, yo no sé, seguramente ustedes, y ahorita vamos a hablar del tema del vandalismo, mucha gente acusa al grafitero de hacer garabatos. Esa misma acusación también se le hace al niño. Pero finalmente el garabato no significa que sea una obra pictórica de mayor o menor valor. Es irrelevante pensar eso. Simplemente es una forma de expresión igual que el garabato del niño. Otro argumento que nos sirve para comprobar nuestra tesis es que graffiti es una palabra que viene del italiano grafito, que significa garabato, rayón. Entonces dijimos, bueno, el niño que pintaba la pared finalmente termina siendo, aunque es claro que la inocencia del grafitero es muy distinta a la inocencia del niño, evidentemente, cómo finalmente se trata de una práctica que, si uno lo analiza desde el punto exclusivamente fenomenológico, es decir, lo que realmente está sucediendo, es una persona pintando una pared. Pero no quedamos satisfechos con este ejercicio que hicimos. Adelante. Desde hace un tiempo hemos venido indagando muchísimo acerca de la necesidad que tenemos dentro del contexto del graffiti de saber contar las historias del graffiti. Y eso nos llevó a un texto muy importante que se llama Los elementos de la persuasión, en el cual se manifiesta cómo los científicos han encontrado en el genoma humano un gen que está directamente relacionado con las habilidades narrativas y de lenguaje. Adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho mismo de contar historias no hace parte de una simple construcción cultural, hace parte de un hecho verificable dentro de nuestra más puntual naturaleza, como lo es el genoma humano. Adelante. Y acá es donde la conferencia deja de pasar de lo teórico a lo práctico, y donde empezamos a entender cómo todo el tema de la intuición en la expresión y todo el tema de la naturaleza como verdaderos narradores tuvo efectivamente impacto en la historia del arte urbano. Adelante. Uno de los debates más de fondo que existen en la práctica del arte urbano es el lugar donde se realiza. Los debates más grandes, y de hecho el avance que se hizo en la regulación, era determinar cuáles eran los espacios que estaban prohibidos de su práctica. Pero más allá de un tema superficial como el tema de la legalidad o la ilegalidad, yo soy abogado y les puedo decir que en el tema del graffiti, en mi opinión, es superficial. Podemos empezar a concebir al espacio público como un entorno de conflicto. ¿Qué significa concebir al espacio público como un entorno de conflicto? El espacio público es un lugar donde concurren absolutamente todos, y es un lugar sin limitación de acceso, por supuesto, y es un lugar donde concurren derechos y deberes de las personas, ejercicios de imposición arquitectónica, ejercicios de imposición visual. El graffiti, les voy adelantando un poco lo que vamos hablando, lo último que se ha hecho sobre el graffiti es que es un esquema de competencia a la construcción hegemónica de la visual de las ciudades contemporáneas. Ahorita más adelante les cuento bien ese rollo. ¿Qué sucede en el espacio? Realmente el espacio no es un espacio en silencio. Muchas veces se piensa que porque la pared está en gris o la pared está en blanco o la pared está limpia, y lo pongo entre comillas, es un espacio que está en silencio. No, en el espacio, de nuevo, reitero, como decía Anna Wackerberg, coinciden esas visiones que tenemos del mundo. En la práctica del graffiti, Ricardo, que está acá, que es uno de los grafiteros que participa en Vertio Graffiti, que además está cumpliendo años hoy. Bueno, un aplauso para Ricardo. Ricardo podrá decir que hay muchas personas que opinan, cuando él está practicando el graffiti en la calle, acerca de sus gustos, y opina hasta de los colores y de las formas. Hay muchas personas que les gusta el graffiti, hay muchas personas que les disgusta el graffiti.
Pero ¿cuál punto de vista preferir? Y una de las cosas más importantes que hemos descubierto es que no debemos centrar el debate del graffiti en lo bello o en lo apropiado. Debemos centrar el debate del graffiti en el consenso frente a ese conflicto que se presenta en el espacio público. ¿Ustedes creen que no hay conflicto en el espacio público? Les tengo una muestra bien contundente de cómo a través de una construcción visual en el espacio público se dio inicio a quizás el hecho más importante del siglo XX, lamentablemente, en nuestra humanidad. Siguiente. Esto es una de las cosas lamentables que tiene la historia del graffiti. La Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo pública a través de intervenciones en espacio público. La intervención en el espacio público, recordemos, no es una intervención neutra, es una intervención que fija una postura. Desafortunadamente, en el caso del comienzo de la década de los 40 en Alemania, era una postura antisemita y de persecución. Se podía anticipar, por supuesto, lo que sucedería más adelante a través de lo que pasó en las paredes. Eso es algo muy importante y es algo que ustedes deben tener en cuenta en términos de la importancia en la comunicación en el espacio público. A partir de estos símbolos, de estas estrellas de David que se fueron ubicando en las puertas, en las rejas, en los ventanales de los negocios judíos, se arrancó todo un esquema de comunicación, como les digo, de persecución y de odio a los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué hacerle a un espacio público en unas reuniones internas? Porque seguramente las personas que estuvieron detrás de estas acciones entendían que el espacio público, uno, no tiene limitación en el acceso. Dos, tiene cierto carácter permanente. Y tercero, es profundamente efectivo. Si no fuera así, ustedes seguramente tienen historias en la cabeza de situaciones en espacio público que han simples inscripciones que han manifestado y han transformado en términos comunicativos entornos completos. ¿Por qué? Adelante. ¿Qué es lo que sucede? Claro, por supuesto. El espacio público y la calle no son neutrales, y al no ser neutrales, son un espacio de experimentación social. Es un laboratorio cultural. Esta es una frase muy importante. Si alguien quiere saber de graffiti, si alguien quiere meterse en este tema, arranque por esta obra. Graffiti Street Art de Anna Wackler. No se consigue en las librerías, pues se consigue por internet. El graffiti o la calle es un inmenso laboratorio cultural. ¿Qué significa eso? La calle está en movimiento, la calle está viva, la calle es dinámica. La calle todo el tiempo está cambiando. Pero sobre todo la calle deja rastros de la ciudad. Y esto es bien importante para todos los temas de comunicación que ustedes tocan todos los días. Ustedes pueden leer una ciudad a través de lo que sucede en la calle. No hay ciudades mudas creando. Todo lo que sucede en el espacio público son simples rastros, huellas, pistas que deja la misma sociedad. Si ustedes se dan un paso por Bogotá, Bogotá habla a gritos de cómo es, para bien y para mal. Pero, y no queriendo ser dramático con el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿será que hay otro ejemplo de transformación a través de la comunicación en el espacio público? ¿Será que sí hubo, en el siglo XX al menos, una intención directa de que las calles hablaran? Adelante. Sí lo hubo. Estamos hablando de mayo de 1968. Ustedes están, bueno, nosotros estamos muy jóvenes, a mí tampoco me tocó mayo de 1968, por supuesto, pero mayo de 1968, dos grafitis famosos. ¿Alguien recuerda algún grafiti famoso de mayo de 1968? ¿Cómo? Dime.
Yo sí tengo ese recuerdo, porque yo estaba en la universidad, entonces me acuerdo. Pero obvio que tú no me la vas a mostrar ahora. Pues hay dos muy clichés. Hay uno que es, seamos realistas, pidamos lo imposible, y otro que se llama prohibido prohibir. Pero como la intención, con la doctora Amparo y con Angélica, por supuesto, era hacer esto un poco más profundo, pues hicimos una investigación más a fondo y nos dimos cuenta que Julio Cortázar, el escritor argentino, había hecho una selección de los mejores grafitis de mayo del 68 en un libro que se llama Último Round, y que yo lo había leído ese libro cuando tenía la edad de ustedes. Entonces, adelante, ¿qué pasaba en mayo del 68? Para contextualizar. Pues, pasaron muchas cosas, ¿cierto, doctor Amparo? Principalmente se tuvo la ilusión de un cambio, de una transformación y de un mundo mejor. Esto tiene mucho que ver, muchachos, con el tema del movimiento estudiantil. Yo no sé, hace mucho tiempo, yo hice parte del movimiento estudiantil rosarista en mi época, sacamos un periódico y todo este cuento, pero siempre he sido muy cercano en mis afectos al tema de los movimientos estudiantiles. Bueno, la epítome de movimientos estudiantiles fue mayo del 68. Y adicionalmente en mayo del 68 los estudiantes dieron la mano con los trabajadores y empezaron a hacer una serie de manifestaciones muy importantes, muy masivas, que transformaron al mundo. ¿Y cuál creen ustedes que fue la herramienta básica de la transformación? Herramienta comunicacional básica. El grafiti, muchachos. Adelante. Esta cita resume lo que sucedía. Una posición crítica frente a la educación que se impartía, frente a la institucionalidad de la educación. Adicionalmente, también una reflexión sobre el modelo socioeconómico que estaba imperando en ese momento en Francia, el modelo capitalista, que pues ese sí siguió adelante, no pudieron en el 68 detener. Pero más allá de eso, miremos sobre qué reflexionaba París en 1968. ¿Qué sentían los estudiantes? ¿Qué decía la ciudad? ¿Cómo se comunicaba la ciudad? Que esto es vital. Es vital. No miren los periódicos, miren el grafiti. Yo a veces digo, ¿por qué los gobernantes no cogen un Transmilenio y se ponen a leer los grafitis en la calle? Y pueden obtener una base un poquitico más puntual de lo que sienten y opinan las personas de su entorno. Adelante. Empezaron a aparecer, sobre todo en la Universidad de la Sorbona, una cantidad de grafitis que reflexionaban sobre cosas muy interesantes, muy lindas. Adelante. Este reflexionaba sobre la libertad sexual. Doctor Amparo, también tuvo que ver todo el tema de la libertad sexual, mayo de 1968, los derechos reproductivos de la mujer, los derechos sexuales de la mujer, los derechos sexuales de las minorías. Y un grafiti dice, amaos los unos encima de los otros. Importante. Siguiente. Por supuesto que había una crisis frente a la credibilidad que despertaba el poder y la forma como estaba organizada las jerarquías del poder. Y se hace un llamado a todos. Hay una versión de esta colombiana muy buena, de este basta de tomar el ascensor, toma el poder. La versión colombiana, que está ubicada en la Universidad Nacional, decía, no soy de izquierda ni de derecha, soy de abajo y voy por los de arriba. Sí, tiene su calibre, a mí me gusta, pero explica un poco lo que estaba diciendo París en esa época. Siguiente, por favor. También había un tema romántico, muchachos, no tienen que ser trágicos, el graffiti no tiene que ser necesariamente trágico. Había una categoría de graffiti que se había perdido con el tiempo, que quisimos recuperar con un graffiti que hicimos que se llamó El beso de los invisibles. Y fue la categoría del graffiti de amor a la vida. Entonces estos tipos también pues eran unas personas jóvenes, como ustedes, soñadoras, llenos de vida, y decretan la dicha permanente. Siguiente. También, muy importante, muchachos, la comunicación no necesariamente tiene que ser seria. Y el graffiti nos ha enseñado que también se puede tomar el pelo a la sociedad. En ese momento, mayo del 68, había mucho fervor por el tema marxista. No importa. Había mucho dogmático marxista por ahí. No obstante,
A los más dogmáticos de esa época, el graffiti les mamó gallo. Siguiente. Este es muy importante porque este habla sobre la forma en que está filosóficamente establecida la sociedad francesa. Y es que la sociedad francesa para mayo de 1968 ya lleva una temporada muy grande con todo el tema de hacerle un culto permanente al racionalismo. Mayo del 68 demostró que posiblemente no somos tan racionalistas y que posiblemente hay una explicación distinta del mundo. También, digamos, un ejercicio de contraposición a una idea moderna de ciudad, una idea moderna de Estado. Adelante. Esta es mi favorita. Este es mi graffiti favorito en 1968. Hay que explotar sistemáticamente el azar. Muchachos, conclusión. Mayo del 68, París habló por sus paredes, pero sobre todo. Otra prueba traigo acá ante ustedes, recuerden que soy abogado, estoy acostumbrado a esto. Otra prueba de la efectividad que tiene la comunicación en las calles. Muchas veces nos da rabia, muchas veces nos molesta, muchas veces no estamos de acuerdo, pero no estar de acuerdo es estar bien, muchachos. Y el graffiti nos recuerda que no estar de acuerdo es estar bien. Imagínense todos estando de acuerdo. Una locura orwelliana. Adelante. Yo no entiendo cómo sucedió esto. No entiendo. Si ustedes identifican el año en el cual existe una explosión gigantesca en las universidades públicas europeas y en las universidades californianas, puntualmente con el tema del graffiti consigna, y ustedes ven la fecha y ven que es el año 1968, y cogen un avión de California a la costa oeste norteamericana, costa este, perdón, a Filadelfia, en ese mismo año estaban haciendo el graffiti writing, la escritura de graffiti, que era muy simple, comparativamente hablando. Esto ya es posterior, esto es de 1974-75, adelante. Adelante. Bueno, acá hay algo muy importante, es un debate que se viene dando desde hace mucho tiempo, que está desgastado, que es aburridor, y es si podemos hacer dos categorías de graffiti en el mundo. Por supuesto, podemos hacer dos categorías de graffiti en el mundo de una forma superficial, el graffiti europeo y el graffiti norteamericano en la costa este. ¿Cuáles son las diferencias? Ojo, muchachos, si me han puesto atención, saben que el graffiti simplemente refleja lo que se está sintiendo, lo que es en realidad una sociedad. El graffiti lo que finalmente está dejando es un rastro de autenticidad. Entonces, por supuesto, el graffiti europeo era conceptual, filosófico, poético y humorístico secular. No le ponía mucha atención, como vimos en la diapositiva anterior, al tema estético. En cambio, el graffiti norteamericano era individualista. Reflexionemos sobre cómo está construida la sociedad norteamericana desde el punto de vista socioeconómico y filosófico, y profundamente hedonista. La búsqueda de la verdad a través del placer, el hedonismo. Entonces, vemos el modelo racionalista e intelectual europeo que aún se mantiene. Banksy es muy europeo, hace unas reflexiones sobre el mundo, pondera el mundo. Entonces pone a una niña a caminar con Ronald McDonald, la niña de la bomba atómica, Hiroshima y Nagasaki, la pone a caminar con Ronald McDonald y Mickey Mouse. Por es un europeo intelectual, poeta, filósofo que opina sobre las cosas. Pero si ustedes ven lo que sucede en las calles en Bogotá, el 90% del graffiti que está pasando en Bogotá es el típico modelo individualista norteamericano que se denomina escritura graffiti. ¿Qué es qué? Ya les cuento. Adelante. Si alguno de ustedes quiere dedicarse a ser grafitero y se pregunta cuál es el sentido de hacerse grafitero, por lo menos en Bogotá, es hacerse ver. El juego es hacerse ver. Muchas madres y abuelas de familia se han indignado conmigo, bueno, con nosotros, con Ricardo y con todo el equipo, por el tema del graffiti.
¿Por qué tienen que estar escribiendo el nombre en todo lado? ¿Por qué tienen, cierto? ¿Por qué no lo escriben una vez? ¿Por qué no lo escriben en las tablas de la cama? Vaya y pinte la casa de su mamá. Le han dicho, ¿sí o no, Richie? Y Ricardo dice, no, la casa de mi mamá ya está pintada. Y es que ya nadie me ve. Yo necesito hacerme ver. Parece un juego de niños, de llamar la atención. Adelante. Y era un juego de niños. En muchas ocasiones yo oigo hablar a personas que van en contra del graffiti, porque atan la idea de vandalismo y de ilegalidad de forma exclusiva con la práctica, pero no se detienen a indagar cómo surgió. Y a pesar de que el graffiti hoy en día sea algo muy serio, el graffiti fue la primera y única, no sé, los profesores que están acá me podrán corregir, la primera y única manifestación cultural artística en el mundo creada exclusivamente por niños. Les presento, esta foto es una foto que me llamó la atención mucho de un libro que se llama Graffiti Kings, también recomendadísimo. Estos tipos se llaman los Ebony Dukes y fueron los primeros crews de graffiti del mundo. ¿Alguno de ustedes ve algún personaje peligroso en esa foto? Por ahí en 5 años de pronto eran peligrosos, pero en este momento no eran peligrosos. Eran muchachos, ¿y qué querían escribir su nombre? ¿Y por qué escribir el nombre? ¿De dónde surgió el juego? Era un juego de escape, muchachos. Esto era Brooklyn, Queens, South Bronx, 1970. Había varias opciones para los niños, todo un cartapacho de opciones: microtráfico, pandillas, violencia o trabajar como obrero. Estos muchachos inventaron un juego siguiendo el juego que hacían las pandillas para marcar sus territorios. Entonces las pandillas marcaban su territorio ¿con qué propósito? Con el propósito de controlar el microtráfico o el tráfico de drogas. Y adicionalmente con este ejercicio tan antropológico de los hombres de decir, aquí estoy acá, esto me pertenece. Entonces los primeros grafiteros, ojo, grafitero es una expresión que creó un periodista. Ellos se autodenominaban escritores. O sea, si la próxima vez encuentran un grafitero, no le digan grafitero, digan escritor. Bueno, estos tipos empezaron a diseñar un juego que consistía en aparecer el número de veces, el mayor número de veces y tomar el mayor número de riesgos. Es exactamente un juego infantil. Pero ¿qué sucedió? Jamás ellos pensaron que iban a construir una cultura, ni mucho menos. Pero, siguiente. ¿Por qué hacer un juego de pintar en la calle? Sería una pregunta muy de padre de familia. ¿Por qué? ¿Para qué quieres salir a pintar la calle? Ya, al menos, no sé si haya, ahorita en la ronda de preguntas, cuestionan nuestros planteamientos, pero ya dijimos 2 cosas al menos. Somos narradores desde nuestro genoma y la expresión nos es intuitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos luchar, no podemos, salvo con la modificación genética, contra nuestra naturaleza narradora y expresiva. Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos a comienzos de la década de los 60 trató de luchar contra la fuerza expresiva de sus jóvenes. ¿Ustedes saben qué es esto? ¿Perdón? ¿Un satélite? ¿Cualquier satélite? El primer satélite puesto en órbita en la historia de la humanidad. ¿Saben el nombre? El Sputnik. ¿Quién lo puso en órbita? Los rusos. Y en ese momento, me imagino que ustedes están muy bien en historia, se estaba lidiando en el mundo algo que se llamó la Guerra Fría. Entonces el gobierno norteamericano quedó ofendidísimo con todo ese tema de la primera vez. Entonces no, el primero fueron los rusos. ¿Y qué sucedió?
Como política pública, esto tiene que ver mucho con la estructuración curricular de las universidades, cuando es mal entendida, como parte de la política pública educativa norteamericana, se cancelaron las clases de arte. Y oigan este infierno, las clases de arte se reemplazaron por clases de química, física y matemática, porque según el gobierno norteamericano no estaban produciendo los suficientes ingenieros. Pero, como ya comprobamos que la expresión es intuitiva, ¿de dónde los muchachos, los Urbanist Dukes, de dónde iban a sacar patrones para copiar? ¿De dónde creen? Siguiente. De los cómics, de la televisión y de la publicidad. Ustedes por eso ven personajes de cómics, ven Mickey Mouse, ven el Santo. El Santo era muy, pues la imagen del Santo es setentero, pero se presentaba con mucha frecuencia en los grafitis de esa época. Entonces, ¿qué sucedía? Les explico. La idea era jugar a escribir el nombre, ¿cierto? Pero qué aburrido escribir el nombre siempre de la misma manera. Se empieza con un proceso natural, artístico, exactamente igual, narrativo, exactamente igual a lo que sucedía en las cavernas, para construir una diferencia estética. Siguiente. Ya lo que vemos, este señor Cool Earl, este sí es el papá de los pollitos, este tipo es de Filadelfia. Y si ustedes se dan cuenta, miren el gesto artístico que tiene al escribir el nombre. Incluye las flechas, incluye ciertas marcas que hacen que sea totalmente definible. Y ya más adelante otros empiezan a decir, no, pero yo quiero escribir mi nombre distinto. Kevin 1 y Gogo. Ya con el tiempo ustedes van a empezar a leer grafitis. Entonces lo que ustedes ven en la calle, ahorita que salgan por la 80, que es uno de los corredores más importantes de graffiti de Bogotá y por supuesto de Colombia, ustedes lo que van a ver ahí son como miles y miles de muchachos a través de los años simplemente están tratando de escribir su nombre mejor y el mayor número de veces. En muchas ocasiones lo que se hacía era encriptar los nombres para evitar persecuciones policiales, pero también de nuevo como un gesto estético para volverlos más llamativos. Adelante. Miren, ya no fue suficiente con rellenar y hacer el típico bloque. Pongámosle mensajes por la mitad. Pongámosle estrellas. ¿Cuántos grafitis en Bogotá tienen estrellas? Les voy a dejar tarea. ¿Listo? ¿Saben a mirar graffiti? Graffiti writing, graffiti escritores. Cuenten las estrellas. Cuenten las flechas. Cuenten los corazones. Todos esos son elementos que vienen desde 1970 de esos muchachos que estaban atrás. Adelante. Y por supuesto, si quiero que me vean, no voy a escribir mi nombre dentro del tren. Lo voy a escribir afuera. Entonces empezó toda una cultura alrededor, la cultura que se denomina trenera, que aún existe. Métanse a YouTube y miren cómo los alemanes pintan trenes, disfrazados de tipos de mantenimiento. Acá pues no tenemos trenes, ¿no? Bueno, pues Ricardo, digamos que yo creo que ese delito ya prescribió, Richie, pintó el tren de la Sabana en alguna oportunidad, cuando era mucho más joven y más inmaduro. Ya prescribió el delito, no se preocupe. Entonces se fueron a pintar afuera y empezó a generarse toda una serie de paradigmas, muchachos, de qué pintar. Vamos a pintar un tren, pero entonces ya no querían el nombre pequeñito, querían el nombre de arriba abajo, y eso se llamó top to bottom. No, pero no quiero solamente de arriba abajo, sino quiero que vaya de izquierda a derecha, end to end. No, pero ¿saben qué? Quiero que vaya todo el carro del tren pintado, se llamaba whole train, el tren completo. Pero hubo un tipo, pueden creerlo, que pintó todo un tren. 15 años tenía. Adelante. Bueno, acá esto es una mención bonita porque a nosotros los colombianos nos gustan este tipo de cosas y nos gusta ser partícipes de la historia, a veces sin merecerlo. En la historia del graffiti mundial, Colombia sí merece un puesto muy especial. Si ven al muchacho que está en la parte de arriba, está de pie, de chaleco, ese muchacho es barranquillero, ya no es un muchacho. Y su
nombre grafitero era Mico. Hoy pueden, si es de su interés, buscar en Google o buscar en libros especializados y darse cuenta de la importancia que tuvo un grafitero colombiano en la construcción de la historia original del graffiti neoyorquino. Mico estuvo el año pasado acá, le hicimos una conferencia, claro, es una leyenda, por supuesto, y ahora trabaja en una corte en Nueva York. Las tasas de deserción del graffiti son muy altas. Entonces ese colombiano construyó la historia del graffiti. Adelante. Acá ya volvemos a ponernos teóricos, porque el graffiti es una cosa seria, para tomar el pelo, pero es seria. Muchas veces, y los debates que se construyeron en el seno de la alcaldía de Bogotá, y que se construyen día a día en la relación ciudadana que se tiene con el graffiti, es ¿por qué me rayan la casa? ¿Cierto? ¿Por qué me raya la casa? Jovencito, esto es propiedad privada. Anna Wackelbeck en su libro Graffiti and Street Art dice: el concepto de propiedad privada es demasiado desarrollado para un muchacho de 13 años. Simple. Pero ¿qué está sucediendo realmente en las calles? Y acá está el tema bien importante. ¿Qué está sucediendo en las calles? Si ustedes no se dan cuenta y pasan por la Caracas, y mi mamá se molesta mucho conmigo cuando pasamos por la Caracas, porque eso lleno de grafitis, pero ¿qué es lo que está sucediendo realmente? Primero, el graffiti, ojo, está construyendo la visual bogotana, el paisaje bogotano. ¿Cuántos de ustedes fueron consultados para construir las troncales de Transmilenio? ¿Cuántos de ustedes fueron consultados para poner un monumento de un señor que no sabemos quién es? ¿Cuántos de ustedes fueron consultados para construir un parque? La mayoría de las veces la construcción visual de las ciudades es hegemónica y es un discurso de poder. Lo que representa el graffiti, muchachos, es simple y llanamente una forma pacífica de contrarrestar la construcción excluyente de la visual de una ciudad. ¿Convincente? Más o menos. No espero convencerlos acá. Bueno, no espero convencerlos ni acá ni al final. Quiero que reflexionen. Segundo, otra tarea. Cojan Transmilenio por la Caracas y cuenten cuántos grafitis hay por calle. Cuenten. 80, 90. Yo llegaba a contar hasta 120 tags y piezas en una cuadra, 100 metros. Ahora bien, cuenten el número de marcas, logos, eslogans, insignias de todo tipo comercial. Y se van a dar cuenta que el argumento del contrapeso es absolutamente verídico. Ustedes en la Caracas ven en una tienda 45 marcas. Hace poco me decía una señora, pero es que a mí, bueno, que pinten en los lugares autorizados, pero que no pinten en Transmilenio. Es que Transmilenio nos pertenece a todos. ¿Ustedes saben lo que están haciendo últimamente con Transmilenio? Llenarlo de publicidad. Pero ¿cómo nos acostumbraron a decir la publicidad está bien y el arte no tan bien, o el graffiti no tan bien? Somos muy dóciles con la publicidad. Entonces nos subimos al bus, vemos la publicidad de Virgin, vemos la publicidad de Avianca, vemos la publicidad, no me acuerdo de cuál, creo que Claro, y eso no nos molesta, y eso no nos contamina, pero los tags, las piezas, los throw-ups, sí. Entonces Anna Wackelbeck dice, mire, realmente lo que sucede es que hay algo que todos ustedes permiten y no dicen nada, y es que las empresas estén poniendo sus nombres en todo lado, hasta ustedes están llenos de nombres de empresas por ahí, me imagino, yo también. El graffiti no será entonces otra vez recuperar ese equilibrio del nombre comercial al nombre personal. Y esto tiene que ver algo como son las ciudades hoy en día. ¿Por qué poner el nombre?
Porque las personas tienen nombre, porque los seres de carne y hueso tienen nombre. El nombre es una forma de reconocer que estamos acá, que estamos vivos. Es una forma también otra vez de confrontar el tema del anonimato. Y por último, ¿qué es espacio público? Y algo más importante aún, ¿de quién es el espacio público? Miren, hemos estado en reuniones en la alcaldía con la gente de patrimonio, con la gente de espacio público, con la gente de medio ambiente y con la gente de la Secretaría de Cultura. Todos tienen versiones distintas de lo que es el espacio público. Y se inventaron una cosa que es como una especie de Frankenstein, es que las fachadas son espacio privado con afectación pública. ¿Qué significa eso? Nada. ¿Por qué si yo quiero llenar de marcas toda mi casa no puedo? Porque es que es espacio público, pero si es mi casa, no, es espacio privado con afectación pública. Lo que realmente está haciendo el grafiti hoy en día en Bogotá, muchachos, y esto es algo que ya está reconociendo el mundo, es construir una identidad como ciudad en su espacio público como referente internacional de arte urbano y grafiti. Google otra vez, 20 ciudades para ir a ver arte urbano. Bogotá está. Hoy estábamos en una reunión con Alejo, o mi socio, y le dijimos, dígame una cosa que Bogotá sea de las 20. ¿Alguien se le ocurre? Bueno, gracias. No es cierto. No es cierto. Sí, no creo que no es una de las 20, por ahí está de 22, 23, pero no, mentira. Pero una noticia positiva que seamos uno de los 20. Una de las 20 ciudades que ha tenido mayor índice en la reducción de residuos sólidos. No sé. Créame que estaba esperando que nadie tuviera una de las 20, seguramente sí, me corchó. Tendríamos que mirar, ¿sí? Tendríamos que mirar. ¿Perdón? Ah, que si le dan sonido a Felipe. Correcto. ¿Vas a uno? Aló, listo. Ah, un segundo. Ya entramos a las preguntas. ¿Listo? Ah, es de los 20, adelante. Fabián, y es una de las ciudades... De las 20. Sí. La mejor ciudad en Latinoamérica para hacer negocios en turismo. Wow. Bueno, no sé. Turismo y negocios. Ok, listo. Turismo de negocios, maravilloso. Pero solo recapitulamos dos noticias, lo de los residuos sólidos. Muy bien. Ojalá. Y lo de los negocios, la capital de los negocios. Ojo, pero ya es absolutamente comprobado porque ya existen tours de graffiti en Bogotá, que Bogotá es uno de los referentes de street art y graffiti del mundo. Tanto así, muchachos, les cuento acá un chisme, una confidencia. A nosotros nos contrató la alcaldía de Medellín para ver qué estaba pasando en Bogotá. Que lo que pasó en Bogotá fue muy bueno. Entonces, muchachos, la próxima vez que hagamos un graffiti, pues tengamos un poquito más de tolerancia y amor, porque es una de las cosas que nos van a empezar, Dios mediante, Richie mediante, a describir como referentes mundiales. Adelante. Ya voy a terminar para que conversemos y dimos inicio a esta Semana Internacional de la Comunicación. Yo sé que está duro, señoritas, yo sé que es duro, pero denme 10 minutos de su preciada juventud. ¿Cuál es la vanguardia? La vanguardia actualmente en arte urbano es que las comunidades hablen. Y acá, doctor Amparo, recobramos el sentido narrativo de nuestra charla y volvemos a comunicación. Las comunidades en Colombia tienen problemas comunicativos de fondo. La gente no se comunica, la gente no conversa. Vivimos en una estructura social que nos enseña a poner etiquetas. Petrista, godo, uribista, mujer, homosexual, universitario, grafitero, ¿cierto? Pero no existe una verdadera conversación. Entonces la vanguardia en día en arte urbano es cómo promover que las comunidades conversen. Adelante. Este es un graffiti hecho en la ciudad de Cartagena,
la doctora Amparo la vio ahorita en su recorrido por Getsemani, hecho por posiblemente, y no quiero herirte, Ricardo, ni mucho menos, posiblemente por el mejor grafitero que tiene Bogotá en este momento, Nelson Rodríguez. Vive en la localidad de Ciudad Bolívar, nunca ha tenido estudios universitarios y su formación, de nuevo, fue a partir de un conocimiento empírico que adquirió en la calle. Esta obra hace parte de lo que vamos a ver en el video, porque sí, hay un video después. Lo siento. Sobre lo que está pasando. Miren, esto han sido 6 años. Alejandro me dejará mentir. Esto han sido 6 años, pero sobre todo han sido 6 años de descubrimiento. Sobre el para qué el grafiti. O sea, es decir, nos fuimos hasta las cuevas de Altamira a ver qué era lo que estaba sucediendo. Y llegamos a 2 conclusiones. Primera, adelante. El espacio público, copien muchachos, por favor. No, eso sí no es nuestro. Ese sí no es nuestro. El espacio público debe ser un espacio de conversación ciudadana, o al menos brindar las herramientas para que los ciudadanos empiecen una conversación. ¿Qué quiere decir? Que debemos aprovechar el potencial que tiene el espacio público como lugar de concurrencia sin límites de las personas para que empiecen a hablar. No estamos hablando. Hablen. Siguiente, por favor. Esta es la obra pictórica más grande de Colombia. Se llama Prisma Afro. La hicimos en Vertigo Graffiti hace 2 años. Es una obra técnicamente muy bien ejecutada. Se ejecutó en 6 días. Pero sobre todo es una invitación a conversar. ¿Saben por qué es una invitación a conversar? ¿Quién me podría hacer una descripción, Felipe, si me ayuda, de Prisma Afro? Lo que ven. ¿Qué ven en Prisma Afro? Bueno, mi nombre es Sergio. Yo veo ahí un conjunto de cultura, de tendencias, de como no sé, como que la... ¿Quién es el personaje principal? Un afro. Un afro. Un afro. Ok. Y trata como de expresarse y el movimiento es la pieza como tal y se reúne como varias, no sé, como distintos pensamientos. Bueno, está muy bien, lo logramos. Prisma Afro fue una obra que buscaba hacer un homenaje a la madre afro como potencializadora y principal eje de creación de la cultura. Se llama prisma porque tiene un prisma. Y de ese prisma sale toda la cultura. Ya empezamos con el tema de la abstracción. Pero ¿dónde empieza la conversación? La conversación empieza, muchachos, en que esta obra es la obra más grande en términos pictóricos que existe actualmente en el país. Es una afrodescendiente en una de las ciudades con mayor índice de racismo. El graffiti debe invitar a que las sociedades hablen. ¿Por qué celebramos una imagen tan linda como esta? ¿Por qué nos enorgullecemos? Esto ya es un punto turístico en Cartagena. ¿Y por qué no empezamos a conversar acerca del tema del racismo? Siguiente, por favor. La segunda conclusión, ojo, anoten, ya desde el punto de vista de la experiencia que trae el arte urbano debe consistir en un momento de tolerancia, en un reconocimiento del pensamiento del otro y en una reflexión sobre nuestra semejanza. Yo siempre pongo un ejemplo. Es tan efectiva la comunicación a través de los muros que ustedes nunca han visto una persona cogiendo a patadas un muro, bueno, en sus cabales, pero sí nos hemos visto varias veces cogiéndonos unos a otros a patadas. Pero cuando uno se expresa en el muro, deja el mensaje en el muro, deja su opinión en el muro, deja su expresión en el muro, y cuando el otro pasa, ojo, reconoce la existencia de un pensamiento ajeno.
Y en ese reconocimiento hay un instante, no sé, no hemos medido cuánto ha sido el tiempo de tolerancia. Ejemplo, siguiente. Esta foto es tal vez una de las fotos que tiene una de las historias más poderosas que he oído en mi vida. Esta foto se llama El beso del Bronx. Les cuento la historia resumida. El alcalde Petro y el presidente Santos se fueron al Bronx a cerrarlo. Militarizaron todo el Bronx y querían cerrar la boya al Bronx. Entonces dije, vamos a cerrar el Bronx, no sé qué, bla, bla, bla. Obviamente todos los periodistas fueron a verlo, Santos, Petro, una gran noticia. Y un periodista del tiempo que se llama Héctor Fabio Zamora se subió a un edificio, a uno de los edificios de 4 o 5 pisos que hay en el Bronx, y apuntó al presidente y con la cámara, por supuesto, apuntó. Ese delito si no ha prescrito aún. Apuntó con la cámara al presidente y al alcalde Petro. ¿Cuál sería su sorpresa? Que al lado del cordón de seguridad estaban 2 habitantes de la calle, Hernán y Diana, dándose un beso. Y no cualquier beso. El beso. Cuando fuimos parte de la convocatoria para pintar la 26 y queríamos contar historias en la 26, para nosotros era muy importante, de nuevo reitero, recuperar la categoría de graffiti romántico, de graffiti de amor. Entonces, siguiente. Esa es la historia. Creamos el beso de los invisibles. ¿Qué es el beso de los invisibles? Muchas gracias. Pasa. Ese aplauso fue un poco de lástima, ¿cierto? Lo acepto así. Aplauso es aplauso. Acá hay varias cosas en esta obra. Esta obra está en un punto de la ciudad muy importante, por eso les digo, siempre hay una historia detrás, siempre hay una narrativa detrás del graffiti. Si ustedes se ponen enfrente de esa obra se llama El beso de los invisibles, claro, porque era la historia de amor de los habitantes de la calle, pero sobre todo estaba reflexionando sobre 2 Bogotás, la Bogotá visible y la Bogotá invisible. Si ustedes se ponen enfrente del beso de los invisibles y miran a su derecha, está la Bogotá que ocultamos y que no queremos ver, localidad Mártires, barrio Santa Fe. Si ustedes voltean a la izquierda, está la Bogotá postal. Torre Colpatria, Tequendama, la Séptima, como el distrito financiero del centro, las montañas. Esta obra divide la Bogotá visible y la Bogotá invisible. ¿Qué queríamos? Queríamos que a través de una historia de amor y de la obra pictórica más grande que tiene Bogotá, todos nos sintiéramos iguales, que todos nos pudiéramos ver en ese beso. Fue tan tenaz la discusión, tan tensa y tan tenaz la discusión que generó esto, que en los foros del tiempo dijeron ciertos ciudadanos que era el colmo que el grafiti más grande de Bogotá fuera una imagen pútrida. ¿Recuerdan lo que les dije? La sociedad, el grafiti habla de la sociedad. Cuando alguien ve una imagen pútrida en esto o una imagen pútrida en el beso del Bronx, se está viendo a sí mismo, pero adicionalmente está mostrando lo que ve la sociedad. Y desencadenó una conversación de nuevo. La gente admitió el valor del beso. Hay una anécdota muy chistosa. El arte también, el deber mínimo del arte es que la gente se vea a sí misma. Pasó un viejito, mientras estábamos pisando el beso, pintando el beso, Ricardo dirá, mientras usted estaba sentado y yo estaba pintando el beso del Bronx. Pasó un viejito y me dijo, muy bonita la obra, muy bonita. Lástima que pinten a 2 homosexuales dándose un beso. ¿Qué significaba eso? Que él no estaba viendo la obra, él estaba viendo a sí mismo. Piénsenlo así.
Adelante. Ya vamos a terminar. Este es uno de los proyectos que tal vez ha sido el proyecto con el cual hemos depositado mucho afecto y mucha confianza en lo que estaba sucediendo en Agua Blanca. El distrito de Agua Blanca en Cali es uno de los más violentos del país. Tiene tasas de homicidio que son 3 veces las tasas de las comunas 13 en Medellín y de Ciudad Bolívar en Bogotá. El valor de la vida es cero. ¿Quiénes son los involucrados en la guerra en Agua Blanca? Muchachos entre los 9 y los 16 años. ¿Qué sucedía? Han hecho campañas de toda índole, han hecho campañas de todo tipo. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? ¿Qué tenía que hacer Vértigo Graffiti en Agua Blanca? Simple, básico, permitir que la comunidad hablara. Reunimos a un equipo de 8 abuelitas, había una de 104 años, y le dijimos, abuela, ¿qué le quiere decir a los muchachos que están metidos en la violencia? Y estos fueron los mensajes. La vida es buena, seamos grandes, estamos presentes. ¿Por qué utilizamos la idea de la abuela? Porque la idea de la abuela renueva una idea muy bonita, que es la educación y la pedagogía desde el afecto y el amor. Pegamos fotografías de alto formato, 13 de alto formato, 8 de mediano formato, y se entregaron 200 pósters para que la gente fuera a los espacios públicos, pegara abuelas, y las abuelas cuidaran como una especie de amuleto al barrio. Este proyecto tuvo la venia de una persona que admiramos mucho en Vértigo Graffiti, que es Antanas Mocos. Y bueno, por eso mismo les digo, y no más a pegar, ahí yo estoy en la esquina graduándome de pegotero. Pero bueno, sigamos. Para terminar, ahora sí, te lo prometo. ¿Cuál era el propósito de la conversación de hoy? El propósito exclusivo de la conversación de hoy era, por supuesto, honrar un contrato suscrito con la Universidad Uniminuto. No, mentira, ya en serio. El segundo propósito, más importante, era, muchachos, en temas de graffiti, no dejen y no permitan que sus juicios y sus reflexiones se centren en lo ilegal y lo legal. No permitan que a cualquier tipo de graffiti, a cualquier manifestación en espacio público, se le pueda a priori denominar vandalismo. Llevamos 6 años acá con Alejo, mi socio. Ricardo llevaba 15 practicando graffiti. Y cada día nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el graffiti, no solo en Colombia, sino en el mundo. Porque el graffiti nos ha permitido darnos cuenta que a través de la expresión, de la creatividad, de la imaginación, las personas se conectan con una idea muy simple y muy importante. Y es que todos y cada uno, independiente de nuestro origen u orientación, somos iguales, muchachos. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Camilo Figueroa.